seguimos con el analista Jorge Giacobbe. Jorge Daniel Giacobbe, habíamos preguntado, te habíamos dicho, Jorge, antes del corte, que algunos dicen que lo mejor es tener dos partidos, uno de centro-derecha, otro de centro-izquierda, como miradas opuestas, estables y previsibles. ¿Eso es posible en la Argentina? Eso es posible, sí, claro que es posible. No es el momento en el cual está sucediendo. Los argentinos salieron, rompieron un bipartidismo. Rompieron ese bipartidismo del peronismo y el radicalismo, que en definitiva eran síntomas de una sociedad que ya no existe. El peronismo, síntoma de una sociedad de clase obrera, trabajadora, fábrica, jornal, mameluco, que se sentía al margen de la discusión política, al margen de la sociedad también, y entonces apareció el peronismo como síntoma de inclusión, y el radicalismo como síntoma de esa clase media aspiracional, mi hijo el doctor, vacaciones en Mar del Plata, 15 días, autito y demás. Esa sociedad no existe como tal. Ya no existe esa clase obrera con conciencia de clase obrera, y tampoco podemos definir hoy qué es una clase media. De modo tal que es lógico que eso se haya roto porque el mercado cambió, porque los votantes cambiaron. Eso generó hoy un nivel de dispersión enorme, donde estamos buscando personas, donde confiamos y dejamos de desconfiar en personas. No importa el partido político de donde vengan, no importa qué es lo que opinan, qué es lo que hacen, si se contradicen o no. Un gran desorden, digamos, un momento, te diría, de un gran desorden muy rico, pero muy caótico a la vez, y probablemente termine ordenándose en algún otro nivel de bipolaridad, que puede ser, como bien vos decís, de centro-derecha y de centro-izquierda, o algún otro nivel de bipolaridad, pero siempre la mente humana tiende a ordenar los conceptos en términos dicotómicos, ¿no? Con lo cual podemos pensar que se va a ordenar hacia ese lugar. Hay partidos sin candidatos, la UCR, por ejemplo, candidatos sin partidos, el caso de Esper, Stolbizer. ¿Eso se puede llegar a reacomodar en un futuro? Me parece que vamos a vivir un largo tiempo más de candidatos sin partido y de partidos sin candidato y de partidos también sin razones, ¿no? El problema más bien es que ninguno tiene contenido. ¿A quién benefició y a quién complicó el desdoblamiento de las elecciones, Jorge? A ver, el desdoblamiento hasta ahora ha beneficiado a todos aquellos gobernadores e intendentes que tienen valor local, amén de a qué partido pertenecen. Han desdoblado las elecciones para poder descolgarse de la pelea principal y sobre todo para no jugársela porque no saben quién va a ser el próximo presidente de la Argentina. Entonces han salvado sus propias papas y eso también los deja libres de manos para poder, lo voy a decir elegantemente, para poder prestar el aparato político que tienen el día de las elecciones a aquel que más le convenga, ¿no? En términos públicos, dicen abstraerse de la pelea, pero después vamos a ver, en definitiva, cómo juegan los aparatos, los que han desdoblado. Los que no han desdoblado están bastante complicados. Es el caso de Vidal en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque la pelea principal, la pelea nacional, le está complicando mucho la vida. Te decía que se había dicho que los adultos mayores apoyaron a Macri en el 2017 y los jóvenes más cercanos al 15 también, y los jóvenes fueron más cercanos al kirchnerismo. ¿Hubo mensajes? Hay mensajes segmentados. Las campañas se están segmentando cada vez más por esta cuestión de los medios, de las diversas oportunidades comunicacionales que brindan las nuevas tecnologías de medios. Hay mensajes absolutamente pensados en términos de clústeres, digamos, ¿no? También hay diferentes formas de consumir política, también opinan diferente, también están buscando otro tipo de cosas, también tienen diferentes criterios que vienen de los diferentes momentos vitales. No vota, no construye conocimiento y no construye decisiones políticas de la misma manera una persona que tiene 35 años y tiene 2 hijos que una persona que tiene 35 y no los tiene. No ve la realidad de la misma manera. Los celestes, los verdes, los veganos, todos esos espacios en pugna por distintos derechos, ¿están consolidados con una identificación política o todo está mezclado ahí? No, es maravilloso porque se han llevado puesto al sistema político. A ver. Al principio los políticos se creyeron tan vivos como para poder pensar, controlar esos movimientos, pero han sido tan fuertes, han sido tan polémicos, también tan subidos de tono, han sido tan provocativos que se llevaron puesto a todo el mundo, y lo hemos visto en las votaciones del Senado y de diputados, donde todos los partidos políticos tuvieron sus bloques quebrados. Se habla mucho de Buenos Aires y la madre de las batallas, sin embargo las provincias del NOA
y del NEA también tienen un peso importante. ¿Cómo crees que han jugado esos candidatos, los candidatos? Bueno, tienen un peso importante si uno las agrupa. Digamos, las del norte son provincias que tienen 0,8% del padrón nacional, un punto y medio. Importante en términos simbólicos son todas, por supuesto, pero se vuelven importantes cuanto más avanza el calendario electoral. Si a Argentina le toca decidir presidente en una segunda vuelta y el presidente se define, como en el 2015, por un punto y medio para cada uno, entonces cualquier provincia es importante, cualquier municipio es importante, cualquier pequeño aparatito político es importante, cualquier intendente fronterizo que tiene del otro lado 30.000 paraguayos documentados que pueden venir a votar o no, dependiendo si se le ocurre abrir el puente para que crucen o no, empieza a ser importante, ¿no? Venezuela fue un tema que por momentos se metió, ¿no? Parecía de ratos en la campaña. ¿La política internacional estuvo afuera del debate? No, la política internacional estuvo dentro del debate, pero estuvo más en el sistema político que en la opinión pública. En la opinión pública hay un consenso respecto del valor de la democracia y del valor de la república. No hay ningún deseo por Venezuela en la opinión pública, inclusive en el voto kirchnerista. Esto te diría que es más bien un microclima del sistema político. Cuando Macri elige Pichetto, en la fórmula podría haber elegido un radical, podría haber elegido una persona de su mismo espacio político. Si hubiera hecho eso, la elección en términos simbólicos se hubiera configurado entre peronistas y antiperonistas, digamos, o peronistas y filoperonistas y antiperonistas. Macri decidió romper esa lógica para plantear el ejercicio de democracia o populismo, que es un debate que lo favorece más que el de peronistas y antiperonistas, porque está mucho más repartido, está mucho más 50 y 50. Nosotros, cuando hemos consultado a los argentinos, ninguno de los argentinos tiene como deseo, por ejemplo, irse a vivir o irse a trabajar a Venezuela. Y la defensa de la democracia como valor y de la república también, o como los mejores sistemas por lo menos conocidos, está en el 60-70% de la aceptación social, de modo tal que nadie quiere ir a Venezuela. Muchos de nuestros dirigentes borran con el codo lo que han escrito con la mano. El adversario de ayer es el amigo de hoy. ¿Cómo analizas eso? Para todos. Eso está sucediendo en todos los espacios políticos y en todas las relaciones, ¿no? Podemos hablar de Alberto con Cristina, podemos hablar de Macri con Pichetto, de Macri con Carrió, de la misma manera. Los políticos se dedican a ganar elecciones, no se dedican a ser coherentes, ¿no? ¿Aquí se juega con la falta de memoria de la gente también, que se olvida de muchas cosas, algunas cuestiones? No, entienden que todo es tan incoherente que una incoherencia más, en definitiva, es como una mancha más al tigre, ¿no? Finalmente, vamos a hablar del voto vergonzante, aquel voto por el cual una persona no dice a quién va a votar, o si dice que vota a uno, está votando a otro, ¿no? ¿Qué podemos escuchar de nuevo de tu parte del voto vergonzante, Jorge? Del 100% de la opinión pública, probablemente el voto vergonzante sea 120 en esta elección. Todos van a votar con algún nivel de vergüenza, porque el nivel de desesperanza, el nivel de desazón que hay, el nivel de crítica sobre todo el sistema político de la opinión pública argentina es enorme. Nadie va con un nivel de alegría gigantesco, ni con una expectativa, ni con una esperanza de algo nuevo a tomar la decisión tan importante que tenemos que tomar. Y eso va a marcar un poquito, o bastante, cuál va a ser el clima de los próximos 4 años. Uno de los dos grandes espacios va a poner el presidente, va a tener en contra el 50% de la población, y entonces vamos a ir hacia un momento de gran frustración, ¿no? ¿Es cierto que tu voto lo decide tu hijita? Es cierto que mi voto lo decide mi hija, que tiene 11 años, y que yo le doy mi voto y ella hace su proceso de mirar los candidatos y elegir a quién votar. Jorge, queremos agradecerte tu presencia en el programa, ¿eh? Ha sido muy amable. A vos. Hasta cualquier momento, ¿eh? El analista Jorge Daniel Giacobbe. Sugerencias a dqd@fibertel.com.ar. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Han sido muy amables. Auspiciaron este programa. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sports 78, Rosarino por deporte. Un banco diferente.
Banco Hipotecario. En MSR, convertimos sueños en dueños. Ingresá a www.msrconstructora.com.ar. Medife está conmigo.